So, Dios le continúe bendiciendo, mi hermano. Vamos a orar antes de comenzar y pues de ahí comenzamos. Amantísimo Dios, reconocemos que tú eres santo, santo, santo. Gracias por este día. Gracias porque tú nos dejas venir en tu casa y escuchar tu palabra, Padre. Gracias, Señor, porque tú eres el que nos hablas por medio de las Escrituras. En este tiempo te pedimos que tú seas hablando nuestras vidas. Háblanos, Padre, corrígenos. Habla, corrige, Señor, y levántanos por medio de tu palabra. Te doy muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a leer las Sagradas Escrituras en 2 de Timoteo, capítulo 3. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 10 al 17. Entonces, 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 10 al 17. Y esto es lo que dice la palabra de Dios. Se lee en el nombre del Santo Padre, Santo Hijo y Santo Espíritu de Dios. Amén. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía y en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de que has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Vamos a ver el versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esta es la palabra de Dios. Podemos sentar. Hoy, 31 de octubre, muchas personas aquí en Estados Unidos celebran lo que se llama Halloween. En este día muchas personas se disfrazan de diferentes personajes y van a diferentes lugares a recoger dulces. Pero la iglesia cristiana protestante celebramos algo importante, algo sumamente importante. Porque Halloween no es importante, pero los cristianos protestantes celebramos algo que es sumamente importante, que es el día de la Reforma Protestante. Tristemente, hoy en día muchas iglesias no se habla o se enseña de este evento que es de gran importancia en la historia del cristianismo. Personalmente, la primera vez que yo escuché de este evento histórico no fue precisamente en la iglesia, sino en la escuela. Pero ¿qué es la Reforma Protestante? ¿Por qué es tan importante para nosotros? Es importante porque Dios un día usó un hombre llamado Martín Lutero. Y quiero hacer la diferencia y la aclaración de que no es Martin Luther King, que a veces muchas personas los confunden. Martin Luther King fue otro personaje que fue un pastor bautista afroamericano, quien igualmente protestó, pero fue por otra causa, que fue de los derechos de los gente de color, que fue en el 1955 hasta su muerte en el 1968. Martín Lutero, el reformador protestante, fue un monje en la Alemania, quien protestó contra la Iglesia Católica en octubre 31 del 1517.
¿Qué es lo que hizo Martín Lutero? Martín Lutero clavó 95 tesis contra la Iglesia Católica, el cual la retaba por el abuso de parte de los líderes de indulgencias en ese tiempo. Estudiando él las Escrituras, encontró que lo que estaba haciendo la Iglesia Católica no era lo que enseñaba las Sagradas Escrituras. Dios usó a Martín Lutero a un despertar en la iglesia para regresar a las Sagradas Escrituras, como se llama la doctrina solo Escritura, que en español sería solo las Escrituras. Y Dios usó a este hombre para que haya este despertar en la iglesia. Y otras cinco grandes doctrinas que le enseñó fue solo gracia, que somos salvos solo por gracia, que es solo por fe, y que solo Cristo, que solo a Dios sea la gloria. Pero la base de todos estos es solo la Escritura. Solo la Escritura. Cuando nosotros estudiamos esto, encontramos que esta es la base y el fundamento para todas estas doctrinas. Cuando leemos el versículo que acabamos de leer en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16, el apóstol Pablo le escribe a su hijo en la fe, Timoteo, que cuando leemos esta carta en el capítulo 1, versículo 1, comienza Pablo diciendo: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios, Padre, y de Jesucristo, nuestro Señor. Esta carta fue escrita para Timoteo. Y le dice en el versículo 16: toda la Escritura es inspirada por Dios. Él dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. Cuando decimos que toda la Escritura es inspirada por Dios, estamos declarando que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es igualmente inspirada por Dios. Estamos diciendo que lo que dijo el Señor Jesucristo y lo que dijeron los otros autores igualmente es inspirado por Dios. Cuando leemos 2 de Pedro capítulo 1, versículos 19 al 21 nos dice esto. 2 de Pedro capítulo 1, 19 al 21. Dice esto: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque la profecía fue traída para la voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Todo lo que fue escrito fue inspirado por Dios. Pero quiero que veamos ese versículo 19, que dice, tenemos también la palabra profética más segura. Usted y yo tenemos la profecía más segura. Y si tenemos la profecía más segura, ¿por qué buscamos otros lugares para recibir la palabra de Dios? ¿Por qué buscamos revelaciones? Hay gente que va a diferentes iglesias a buscar supuestamente la palabra de Dios, a ver si la encuentran en otro lugar. Van a diferentes lugares para escuchar la voz de Dios. Pero nos olvidamos que tenemos la palabra más segura, que es las Escrituras. Las Escrituras es la palabra de Dios. La Escritura es Dios
hablando a nuestras vidas. No hay otro lugar más seguro que escuchar la voz de Dios sino a través de las Sagradas Escrituras. No necesitamos más. No necesitamos otro libro. No necesitamos otro lugar para buscar. Hay grupos que también tienen otros libros aparte de las Sagradas Escrituras. Cuando tenemos las Sagradas Escrituras, estamos diciendo que ellas son suficientes. Estamos diciendo que en ellas hay la voz de Dios. Amén. No son las Sagradas Escrituras y algo más. No son las Sagradas Escrituras y el libro del Mormón, que ni debería de leerlo o abrirlo. No son las Sagradas Escrituras y el Atalaya como autoridad. No es las Sagradas Escrituras y revelaciones que hoy en día se escuchan como autoridad. Solamente la Biblia es la autoridad, es suficiente y no necesitamos nada más. Amén. Las Escrituras para el creyente hoy en día la necesita uno, igual como en los días de Martín Lutero. En esos días había una confusión de que tenía yo que pagar para ser salvo. Pero Martín Lutero vio en las Escrituras que era por fe que uno es salvo. Nuestra necesidad por las Escrituras, nuestra necesidad de cada día meditar en ella. Igualmente nosotros hoy en día necesitamos meditar en la palabra de Dios. No podemos hacer como las personas que solamente los domingos abren la Biblia y a veces hasta se nos olvida la Biblia, ¿verdad? A veces ni la traemos la Biblia los domingos, porque ese es el único día que nos recordamos de la Biblia, porque los otros días ni sabemos dónde está la Biblia, a dónde la dejamos. Y para el domingo, ¿a dónde está mi Biblia? Porque tengo que ir a la iglesia. Y a veces nos sucede eso. Pero dice en el libro de Salmos, capítulo 1, dice esto. Salmos capítulo 1 nos dice esto. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en sillas de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da fruto en su tiempo, y todo lo que y será como algo y que da fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Amén. Versículo 2 dice que en la ley de Jehová está su delicia. ¿En dónde está nuestra delicia? Nuestra delicia está en la palabra de Dios, está en la ley de Dios, o en qué otra parte está ese deseo, ese hambre que está hablando acá. Es una delicia, ¿verdad? Algo que tú como disfrutas. ¿Realmente disfrutamos la palabra de Dios? ¿Realmente amamos la palabra de Dios? ¿O solamente la leemos porque es algo que tengo que hacer? ¿O la leo porque no tengo nada que hacer? A veces ni la leemos porque ni hay tiempo, ¿verdad? Pero la cosa es que si uno no hace tiempo, nunca va a haber tiempo. Déjenme repetirlo otra vez. Si uno nunca hace tiempo, uno nunca va a tener tiempo para leer las Escrituras. Y creo que durante ese tiempo que estuvimos encerrados, tuvimos tiempo, pero cómo usamos ese tiempo es otra historia
que nos deberíamos de preguntar. Porque podemos decir, oh, yo no tengo el tiempo para leer la Biblia, yo no tengo tiempo para ir a la iglesia, pero hay que hacer tiempo para Dios. Amén. Y porque podemos estar tan distraídos en este mundo, porque la realidad es que este sistema fue creado para que nos olvidemos de Dios. Este sistema en el cual nosotros estamos es corre, y no hay tiempo para Dios. No hay tiempo para Dios, pero si uno no hace ese esfuerzo para hacer tiempo para Dios, nunca va a haber tiempo, créanme, nunca va a haber tiempo. Amén. Pero, ¿en dónde está nuestra delicia? Y en su ley medita de día y de noche. Esta palabra de día y de noche nos está diciendo algo constantemente. No es una vez al mes, no es una vez al año, no es solamente los domingos cuando vengo acá. Es algo constante que debemos de meditar. Y no solamente cuando nos pase algo. Porque hay gente que cuando algo malo les pasa, ay sí buscan de Dios, ay sí van a la iglesia, ay sí le piden a Dios, abren sus Biblias para ver si Dios les habla. Pero no, Dios nos está llamando a meditar en la ley de Dios de día y de noche. De día y de noche es algo de constancia. ¿Y pero qué va a pasar cuando hacemos esto? ¿Qué sucede si hacemos esto? Dice el versículo 3, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da fruto en su tiempo. A lo mejor nosotros que crecimos acá en la ciudad, como no nos podemos como imaginar eso, pero cuando uno va al campo, uno se puede ver que un árbol plantado, ¿verdad? Con agua, qué hermoso se ve eso. ¿Verdad? Qué bonito se ve eso cuando uno puede ver esas plantas verdes y la agua fluyendo. Qué hermoso se ve. Y así seremos si meditamos en la ley de Dios. Y su hoja no cae. Su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Pero nuestra necesidad. Pero ¿qué pasa si no meditamos en ella? ¿Qué es lo que va a pasar? Seremos así como dice el versículo 4, no así los malos que son como el tamo que arrebata el viento. Pero tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Si no meditamos en la ley de día y de noche, nosotros nos vamos a secar. Si no meditamos en la palabra de Dios, poco a poco vamos a ver que nos estamos alejando de Dios, que esa hambre que teníamos por las cosas de Dios se va a ir, porque no estamos meditando en la palabra de Dios. Si queremos crecer espiritualmente, tenemos que constantemente meditar en la palabra de Dios. A veces decimos, Dios, quiero ser como tú. Dios, ayúdame a ser como tú. Ayúdame a ser como Cristo. Pero ni siquiera tomamos tiempo para Dios. Hello, Dios está diciendo, hay que meditar en la ley de Dios, hay que tomar tiempo para Dios si uno quiere crecer y quiere ser como ese árbol que da fruto en su tiempo. Porque si no vamos a ser como ese árbol que ahora que viene el invierno, vemos que las hojas se están cayendo, las hojas se están cambiando de color y no se ven tan bonitos como los árboles en el verano. Entonces, así somos. ¿Qué clase de árbol quieres hacer? ¿Qué clase de creyente queremos hacer? No se trata de que si podemos, no se trata de que si yo quiero, porque va a haber tiempos que uno no quiere leer la palabra de Dios, pero se trata que necesitamos la palabra de Dios. Necesitamos la palabra de Dios. A veces uno puede decir, como estaba yo diciendo, que podemos decir no podemos, no queremos, pero necesitamos la palabra de Dios en nuestras vidas para que cuando vengan esos tiempos difíciles podemos estar firmes en Él. Podemos
seguir nuestra fe firmes en Él. Porque el Espíritu Santo, Él nos va a recordar su palabra. Cuando vengan esos tiempos difíciles, Dios nos recuerda a través del Espíritu Santo las Escrituras. Y así como en esos tiempos de Martín Lutero, se necesitaba regresar nuevamente a las Escrituras, nosotros necesitamos regresar a las Escrituras. Amén. La iglesia del Señor Jesucristo, hoy en día necesitamos regresar a las Escrituras. Amén. Amén. No podemos alejarnos, no podemos desviarnos, porque cuando comenzamos a hacer eso, comenzamos a enseñar cosas que no deberíamos estar haciendo. Tenemos que regresar a las Escrituras. Por eso la importancia de las Escrituras, la importancia de ser constantes en ellas. Amén. Que nuestra delicia esté en la palabra de Dios y no en otro lugar. Amén. Si queremos amar a Dios con toda nuestra mente, nuestro corazón y todo lo que somos, tenemos que estar en la palabra de Dios. Solamente es en la palabra de Dios. Es interesante como Martín Lutero, ¿verdad? Como él tuvo esa valentía de pararse contra la iglesia católica y no se avergonzó, no le dio miedo de ir contra ella. Imagínense que él dijera, no, mejor, ¿qué es lo que me vayan a hacer? ¿Qué es lo que van a hablar mal de mí? Van a decir, que estoy loco, van a decir, pero Dios lo usó para que haya un avivamiento en la iglesia. Igualmente nosotros tenemos que tener esa valentía de proclamar la palabra de Dios a nuestros familiares. Tenemos que tener ese coraje de compartirles la palabra de Dios y no avergonzarnos de hablarles, enseñarles la palabra de Dios. Dios nos llama a ser personas valientes. Dios nos llama a ser personas de valentía. Y así como dice en Romanos capítulo 1, versículo 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. El evangelio es poder de Dios para salvación. Amén. No nos deberíamos de avergonzar, pero cada día pedirle a Dios que nos dé esa hambre, ese deseo de conocerle más, de ese hambre y ese amor hacia Dios. Y no es que adoramos la Biblia, pero adoramos al Dios de la Biblia. Y si queremos conocer al Dios de la Biblia, tenemos que estudiar la Biblia. No hay otra manera. Dios dio este libro para que nosotros lo estudiemos. Y cuando nosotros lo estudiamos, podemos rechazar las enseñanzas incorrectas. Podemos discernir entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Pero tenemos que estudiar las Sagradas Escrituras. Amén. Y esto es lo que yo les animo. Que cada día le pidamos a Dios. Y ayer, en el servicio de jóvenes, como les contaba a los jóvenes que a veces uno piensa que siempre va a estar joven o que uno siempre va a estar joven, pero cada día que pasa uno se está volviendo viejo. Y cuando uno se vaya para atrás, yo personalmente, yo no quiero decir, ¿qué es lo que hice, right? Sino quiero decir que yo viví para Dios. Amén. Que yo tuve una vida que glorificó a Dios. Amén. 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 Y eso es lo que se trata. Es un proceso. Cada día tenemos que luchar. Cada día tenemos que mantenernos. Porque es muy fácil distraernos en este mundo. Muy fácil. Pero si meditamos en la ley de Dios de día y de noche, vamos a ser como ese árbol. Y
Y esto es lo que les quiero compartir. Mientras el mundo celebra Halloween, nosotros celebramos la luz de Dios. Nosotros celebramos algo que importa de verdad, que es que un día Dios usó un hombre para que podamos regresar a las sagradas escrituras. Amén. Entonces, vamos a terminar y este fue una predicación express. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos dé esa hambre por su palabra. Amén. Amantísimo Dios, te damos muchas gracias. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tú usaste un día a un hombre llamado como Martín Lutero. Padre, que seamos personas así, que seamos personas que amemos tu palabra. Ayúdanos cada día a meditar en ella de día y de noche, para que seamos como ese árbol que da fruto. No nos dejes caer, no nos dejes, Padre, desviarnos. Ayúdanos cada día a estar en ella, meditar en ella, que nuestra delicia esté en tu palabra. Necesitamos tu ayuda, necesitamos la ayuda de tu Espíritu Santo para que demos fruto en su tiempo. Amén. Muchas gracias, amantísimo Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y amén.